A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti, ya llegando a las postrimerías del año 2024. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Juli? Hola, buenas noches. No sé si vieron que estoy cambiando el look y estoy dando un nuevo diseño a la presentación del programa. Sí, te estás preparando para el verano. Claro, sí, traje el bronceador también. Muy bien. Bueno, mientras nos preparamos para el verano, vamos a hablar hoy centralmente, digo centralmente porque vamos a tocar algunos temas, digamos, parecidos al central o vinculados al central, pero el tema central sería la resistencia. ¿Qué es la resistencia? No la resistencia que tiene la plancha. No, esa no. Tampoco la de un cable. Claro. Sino esa resistencia que tenemos todos, creo que todos, para intentar evitar cambiar. Es decir, aquella resistencia que es tal porque uno tiene claro que debería cambiar, pero que no lo hace. No me refiero a una resistencia física, sino una resistencia psíquica. Y es muy curioso, porque parecería que es una virtud, entre comillas, como dice Pablito, del ser humano, el resistirse a cambiar, pese a que se supone que sabemos que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, creemos que es interesante tratar de adentrarnos en estas particularidades porque, en definitiva, es una manera de adentrarse en la psique misma nuestra, ¿no? Entonces, creo que lo primero que deberíamos ir tocando es por qué vemos que tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que vamos observando en nuestra vida, en nuestras conductas, en nuestra introspección, que nos lleva a una conclusión primaria basada en que eso que tenemos no me piace o no me da felicidad o me produce sufrimiento? Y ahí viene el tema del sufrimiento y el dolor, ¿no? Que de algún modo están indisolublemente asociados a la posibilidad del cambio y de la contrapartida que sería la resistencia. Pero antes de empezar a hablar de eso, a mí me gustaría que compartamos el segundo audio que nos quedó la semana pasada pendiente de nuestra amiga Regina Bisuner, porque se refería a otro tema que era el tema que hablábamos. No te acordás. Me toma examen. A ver. Cuando hicimos el acopio de todos los previos. Claro, ¿te acordás que lo separamos en dos partes? Claro. El tema era, ¿cuál? ¿No te acordás? El poder. El poder, sí. Muy bien. Sí. Se ganó la licuadora. Bueno, estoy hablando de la resistencia que tenemos. No, pero pará. Contémosle a la gente Sí. que nosotros dividimos el tema en dos programas porque en la emisión especial que hicimos en la primera parte, el tema se abordó desde un punto de vista más espiritual o más armónico o más contemplativo, desde la unión, desde lo unificado, el poder en un sentido más esencial. Y en la segunda parte nos decantamos por tomar el poder
como eje como uno de los ejes del conflicto con el que vivimos día a día. Claro, y más ceñido al aspecto social y político, ¿no?, del poder, no tanto vinculado a lo personal o a lo exclusivamente personal. Es decir, un ámbito un poquito distinto, aunque obviamente vinculado, pero un poco distinto, ¿no? Sí, pero pudimos conectar entre todos con esta realidad de que uno es el mundo y el mundo es uno, porque el mismo poder que uno cree que está afuera en realidad está dentro, y esa perversión de lo que hablábamos la semana pasada. ¿Te gustó la palabra? Me encantó, de hecho la usé todos los días. ¿Antes de desayunar? Sí, antes de irme a dormir. Para ¿cómo es? Para determinar que más allá de que creamos que el conflicto está afuera, lo podemos observar adentro nuestro, y cómo es una analogía perfecta del exterior que creamos a partir de nuestro interior. Bueno, escuchemos entonces este audio segundo de nuestra amiga Regina, que es, por lo que yo recuerdo, es del libro Comentarios sobre el Vivir. Le pedimos a Sebastián que lo ponga en el aire y luego nos reencontramos. Gracias. ¿No es inevitable la ambición? Es inevitable solo mientras no haya transformación fundamental del individuo. ¿Por qué hemos de aceptarla como inevitable? ¿Es inevitable la crueldad del hombre para con el hombre? ¿No queréis darle fin? ¿No indica completa reflexión el aceptarla como inevitable? Si no sois cruel hacia otros, algún otro lo será hacia vos, de modo que tenéis que manteneros sobre los demás. Estar por encima de los demás es lo que tratan de hacer todos los individuos, todos los grupos, todas las ideologías, y así sostienen la crueldad, la violencia. Solo puede haber creación en la paz. ¿Y cómo puede haber paz si hay utilización humana? Hablar de paz es completo disparate mientras nuestra relación con uno o con muchas se base en la necesidad y el uso. La necesidad y la utilización de otro tienen que llevar inevitablemente al poder y a la dominación. El poder de una idea y el poder de la espada son semejantes, ambos son destructivos. Idea y creencia ponen al hombre contra el hombre, lo mismo que lo hace la espada. La idea y la creencia son la antítesis misma del amor. Entonces, ¿por qué nos consume consciente o inconscientemente este deseo de poder? ¿No es la persecución del poder una de las reconocidas y respetables evasiones de nosotros mismos, de lo que es? Cada uno trata de escapar de su propia insuficiencia, de su pobreza interna, de su soledad, aislamiento. Lo actual es desagradable, pero la evasión fascina e invita. Considerad lo que pasaría si estuvierais a punto de ser privados de vuestro poder, de vuestra posición, de vuestra riqueza difícilmente ganada. Lo resistiríais, ¿verdad? Os consideráis indispensable para el bien de la sociedad y así os resistiríais con violencia o con argumentación racional y astuta. Si voluntariamente fuerais capaz de dejar de lado todas vuestras muchas adquisiciones en diferentes niveles, seríais como nada, ¿no es verdad? Supongo que sí, lo cual es muy depresivo. Desde luego, yo no quiero ser como nada. Tenéis pues toda la apariencia exterior sin la sustancia interna, el incorruptible tesoro interior. Queréis vuestra apariencia externa y lo mismo le pasa a otro, y de este conflicto surgen el odio y el miedo, la violencia y el deterioro. Con vuestra ideología sois tan insuficiente como la oposición, y así os estáis destruyendo uno a otro en nombre de la paz, de la suficiencia, del adecuado empleo o en nombre de Dios.
Como casi todos anhelan estar por encima de los demás, hemos edificado una sociedad de violencia, conflicto y enemistad. Pero ¿cómo va uno a desarraigar todo esto? No siendo ambicioso, codicioso de poder, de nombre, de posición, siendo lo que sois, sencillo y un nadie. El pensar negativo es la más elevada forma de inteligencia. Pero la crueldad y la violencia del mundo no pueden ser detenidas por mi esfuerzo individual. ¿Y no invertiría un tiempo infinito el cambio de todos los individuos? El otro sois vos. Esta pregunta surge del deseo de evitar vuestra propia transformación inmediata, ¿no es así? Estáis diciendo, en efecto, ¿de qué sirve que yo cambie si todos los demás no cambian? Tiene uno que empezar cerca para llegar lejos, pero vos realmente no queréis cambiar, queréis que las cosas sigan como están, especialmente si estáis en lo alto, y así decís que se tardará tiempo infinito en transformar el mundo a través de la transformación individual. El mundo sois vos sois el problema. El problema no está separado de vos. El mundo es la proyección de vos mismo. El mundo no puede ser transformado hasta que lo seáis vos. La felicidad está en la transformación y no en la adquisición. Pero yo soy moderadamente feliz. Claro que hay muchas cosas en mí que no me gustan, pero no tengo tiempo ni inclinación para ocuparme de ellas. Solo un hombre feliz puede producir un nuevo orden social, pero no es feliz el que está identificado con una ideología o una creencia o que se pierde en cualquier actividad social o individual. La felicidad no es un fin en sí misma, viene con la comprensión de lo que es. Solo cuando la mente está libre de sus propias proyecciones puede haber felicidad. La felicidad que se adquiere es meramente satisfacción. La felicidad mediante la acción, el poder, no es otra cosa que sensación, y como la sensación pronto se marchita, existe el anhelo de más y más. En tanto que el más sea un medio para la felicidad, no es un recuerdo. Es ese estado que surge con la verdad, siempre nuevo, nunca continuo. Comentario sobre Vivir, segunda serie, editorial Kier, Buenos Aires, página 35. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decíamos al comienzo, el tema está vinculado a la cuestión central del programa de hoy. Ustedes fíjense, si prestaron atención a la segunda parte del audio, que Krishnamurti, en este diálogo que tiene real o imaginario en comentarios sobre el vivir, se pregunta y le pregunta al interlocutor por qué no cambia, ¿no? ¿Qué es lo que impide cambiar, no? Y ahí aparece esta idea de la resistencia, me parece. Es decir, como decíamos al comienzo, parecería que hay muchas razones, muchos aspectos que hay que analizar para ver el porqué. Pero, por lo menos en este audio en el que se habla del poder, en los últimos minutos, observamos que Krishnamurti trata de acercarnos a ver con un poquito más de claridad las razones que nos llevan a no querer cambiar pese a que sabemos que tenemos que cambiar. Una de las razones, y la voy a tirar también sobre la mesa para que lo hablemos con Pablo y con Julie, es la idealización de lo que creemos que debería ser y las reales razones especulativas, digamos, bastardas nuestras, en el sentido de nuestros pequeños espacios de poder personal, las pequeñas comodidades, las
digamos, las ventajas especulativas que uno va obteniendo a lo largo de la vida y que se niega a aceptarlas como causa de su organización personal de vida, porque aceptarlas es llegar a la conclusión de que uno no es tan virtuoso, ni es tan idealista, ni tan generoso, sino que para que el cambio se produzca, lo primero que uno debería aceptar es que no es tan generoso, que es egoísta, que es especulativo, que es materialista, que es muchas de las cosas que no quiero aceptar. Y ahí entra, de alguna manera, a terciar la imagen, la idea y la realidad. Y un poco para cerrar mi pequeño comentario es que parecería que Krishnamurti nos trata de dar una llave que es el pensamiento negativo, es decir, un mecanismo por el cual, utilizando la palabra mecanismo con pinzas, uno va observando todo aquello que no es la realidad para poder entrar en la realidad esencial de la existencia y de esa manera poder producir ese cambio al que nos resistimos regularmente. Bueno, a ver quién quiere hacer su introducción sobre el tema. Bueno, a ver, yo arrancaría señalando que la resistencia es uno de los aspectos que con más sutileza se puede manejar adentro de nuestra psiquis. La mayoría de las veces que nos estamos resistiendo a algo, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que nos estamos resistiendo porque nos creemos nuestro propio discurso, de lo dejo para después, de bueno, mejor me voy a mirar la tele o lo que sea. Y no tenemos la sensibilidad, no siempre tenemos la sensibilidad para darnos cuenta de la cantidad de energía que estamos destinando a resistirnos a aquello que tenemos que enfrentar o aquello con lo que tenemos que lidiar. Entonces yo creo que es un tema que es difícil de ver, que en principio uno tiene que hacer un trabajo de mucha limpieza como para poder empezar a percibir esos sutiles atisbos de resistencia que se dan todo el tiempo, pero que son tan ínfimos, porque la verdad que nuestra mente tiene una capacidad para resistir formidable y tiene la capacidad para a su vez automatizar esa resistencia a tal punto que nos dejamos de dar cuenta, dejamos de la misma forma que dejamos de prestar atención a tantas cosas, dejamos de prestar atención a eso que está operando en nosotros. Por consiguiente, yo me acercaría con cierto sigilo al tema, justamente por este nivel de sensibilidad que se requiere para tomar contacto con algo tan sutil, porque es realmente una de los ases bajo la manga que tiene nuestra mente, ¿no? Realmente es algo que pasa todo el tiempo, es tan común en tantos niveles y aún así todo, la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Tenemos que tener el trauma al desnudo enfrente para darnos cuenta que nos estamos resistiendo. Caso contrario, no nos damos cuenta. A mí me resulta un modus operandi o una herramienta, un mecanismo de defensa del ego, un gran mecanismo de defensa, porque es muy hábil en mantenerse operando y en decirnos que tiene la razón y en decirnos que tiene la posta de lo que es. Y si hay algo que se necesita es que sea fuerte esa postura. Entonces ahí es donde yo lo entiendo como un mecanismo de defensa del ego.
si fuera frágil, sería muy fácil desarmarlo. Y es un gran trabajo desarmar. Entonces, en esta disociación que hacemos de todo lo que somos, más que de la mente, la resistencia me parece que viene a ser más de la personalidad, más que de la mente. La mente me parece el gran testigo, me parece esa herramienta que usamos. Y cuando entra en funcionamiento, la mente se encuentra con la resistencia. No hace parte de la mente. El ego construye esta personalidad o estas múltiples personalidades, todo esto que nos va llevando a ocuparnos de la interacción para la vida. Y la mente lo testifica, ¿sí? Muchas veces hace hincapié en esa resistencia, porque es el último bastión que queda en muchas de las facetas de nuestra experiencia de vida. Yo soy así, no, yo las cosas no las hago así, no, eso yo no me lo permito. Y fíjate que siempre está manifestándose esta impronta del ego. Cuando uno trabaja ahí o cuando uno observa ese movimiento, se puede ver la resistencia como tal, como ejercicio del ego de plantar la bandera y de determinar cómo tienen que ser las cosas. Me parece una buena manera de identificar lo que hace un rato estabas diciendo. Y que a su vez es una herramienta que usa el ego para reafirmarse a sí mismo. Es decir, el ego tiene dudas y se cuenta un discurso para disminuir esa duda, porque no siempre el ego está seguro, justamente ese es el dilema. Entonces hace lo imposible porque esa inseguridad no se note. Ahí es donde yo le llamo su mecanismo de defensa. Utiliza la resistencia como herramienta y como bastión de batalla, de acá me planto y esto es lo que soy. Pero estamos hablando de una mente disociada, estamos hablando de un estado de lo que hemos hablado en otros programas, de estar o en el pasado o en el futuro. Estamos hablando de esta proyección de lo que creemos que somos. Cuando la mente está en ese estado, funciona eso. Cuando la mente entra en otra manera de percibir, el ser entra en un estado más integrado, la resistencia te hace hasta dar risa, porque si puedo cambiar, ¿por qué no lo voy a hacer? Si es que tengo esa grandiosa capacidad. Algo que incluso al ego le da bastante miedo, podríamos decir. No quiere poner en riesgo lo que lo sostiene, no quiere cambiar. Si hay algo que el ego no quiere es cambiar. Pero cuando el ser en una integración dice, es que puedo cambiar, tengo la capacidad de hacerlo. Y eso me libera de un montón de compromiso a nivel psíquico, físico, mental, y me lo puedo permitir, la resistencia deja de tener sentido. Porque ahí ya no hay mecanismo de evadir el cambio. Si está en ese estado de disociación, sí, es prioritario, es protagonista. Después ya no tiene mucho sentido, entonces identificarlo. El pensamiento negativo me parece un recurso clave. Bueno, yo recién mientras vos hablabas de esto de tenemos que darnos cuenta de todo lo que no es, daría la sensación entonces que en el trasfondo siempre estamos conectados con lo que es, pero lo que tenemos son capas y capas de ruido que hay que ir desactivando, que hay que ir cortando de raíz, que hay que ir que las tenemos que ir viendo para que puedan morir, pero que de alguna manera no hay un ver activo como tal, sino que hay un siempre estoy viendo, pero a pesar de que siempre estoy viendo, algo no me permite, algo está en el medio haciendo ruido. Y bueno, justamente estábamos hablando recién de lo que estaba en el medio haciendo ruido.
Y el dilema que se produce acá, que mientras que esto que hace ruido, no quiere dejar de hacer ruido. Yo creo que habría que tratar de desentrañar qué es esto que hace ruido, ¿no? Porque parecería que lo damos por sobreentendido, pero quizás no esté tan claro, ¿no? ¿No? Sería cuestión de hacer algún ejercicio de reflexión sobre eso. Y a mí me parece que podríamos empezar por ver por qué la resistencia es algo particularmente humano. Porque quizás por ese lado podemos acercar el bochín. Es decir, si es particularmente humano, es porque parecería que el hombre, como decía Aldous Huxley, vive en dos mundos paralelos, ¿no? El mundo biológico y el mundo de sus ideas y su mundo psicológico. Entonces, el mundo biológico tiende a ser conservador porque yo no cambio, porque conozco ciertos mecanismos que me permiten por lo menos físicamente seguir viviendo. Yo tengo una rutina en mi casa y prefiero malo conocido que bueno por conocer, porque el riesgo físicamente existe. Entonces, estimo que lo mejor es, para que mi cuerpo perdure, ir repitiendo conductas. Y en esa repetición de conductas, como a la vez tengo una vida psíquica paralela a mi vida física, yo me voy achanchando y voy hundiéndome en la vida mediocre, porque el precio de subsistir físicamente es abandonar la posibilidad de una vida psíquica plena, profunda, intensa en las relaciones con los demás. Me parece que pasa un poquito por ese lado, ¿no? Yo coincido con lo que decís y creo que la falla se da en identificar lo que objetivamente ocurre como acontecimiento de lo que nos construimos adentro nuestro. Porque, por ejemplo, si yo voy caminando con mi perro y viene y se cruza otro perro que está por llegar al mismo lugar donde yo estoy parado con mi perro, y mi perro no quiere avanzar porque se quiere proteger de la posible agresión del otro perro, ahí se está dando una situación que es objetivamente válida, porque eso realmente puede pasar y tiene un lugar en los acontecimientos, ¿sí? De la misma forma que si yo cruzo sin mirar una esquina, estadísticamente puede ser que me lleven puesto, ¿sí? Capaz que cruzo y no pasa un auto, pero sí puede ser que. Entonces, una cosa es esa situación, ese análisis que se da en donde uno objetivamente analiza lo que puede ocurrir, y otra cosa es una situación a la que yo me resisto, o de la que yo me defiendo, o de la que yo me cuido, que no tiene una relación objetivamente directa con el lugar en el que estoy, o en la situación en la que estoy en ese momento, que solamente pasa a partir de una construcción psicológica que es una deformación de una realidad que sí ocurrió. Eso es lo interesante, es poder diferenciar lo que a nivel acontecimiento puede ocurrir de lo que no es un acontecimiento en sí mismo y es una deformación de otra cosa. Habría que invitar a todo el mundo a observar cómo darse cuenta cuando estás disociado y cuando has integrado tu ser, porque son dos instancias muy distintas, y uno muchas veces le pasa que uno está convencido de que está funcionando bien y en realidad está disociado. Está la mente por un lado, habitando el futuro y el pasado, con una cantidad de ilusión operando y con un ego muy presente que te vende una realidad todo el tiempo. Entonces tienes que vivir inseguro, tienes que vivir con miedo, tienes que vivir
fabricando una sensación de seguridad porque estás en riesgo. Por el otro lado, en esa disociación tienes el cuerpo, que la biología tiene una sabiduría que es maravillosa y que tiene leyes. La biología de nuestro cuerpo tiene unas leyes establecidas, eso está estudiado, eso se puede leer, eso se puede investigar, y a las que obedece, y de las cuales te manda información, te manda señales, te duele, te pincha, te informa. El ser tiene toda la información, desde lo psíquico, desde lo físico y desde lo psicológico, desde lo espiritual, la tiene, pero cuando está en estado de disociación no la puede ver, no la puede entender. Por eso es tan interesante el concepto de integración. Cuando logras entrar en ese estado, entonces sí vas a poder disolver la diferencia, poder ver lo que no es. Antes de eso estás convencido de que lo que te estás, de toda esa película que te estás vendiendo, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que logra? ¿Cuál es el movimiento que logra que nos demos cuenta? Bueno, ahí en el medio está operando justamente la resistencia, que es la que es como una especie de resultante producto de ciertos mecanismos que se decantan por la evitación. Y claro, es muy fácil evitar, porque también tenemos que decir eso, es muy fácil evitar. Sí. Convengamos que entre la biología que quiere garantizar la supervivencia Y que está entrenada para evitar. está entrenada para estar, Para seguir. para reproducirse, Sí. para evitar la muerte y para garantizar la vida. Y el ego que quiere sostener esta realidad que proyecta es una alianza que... Claro, porque creo que un poquito para ir cerrando esta pequeña introducción al texto que vamos a escuchar ahora, tenemos que asumir que el cambio, que sería la consecuencia, o mejor dicho, la contracara de la resistencia, tiene un riesgo. Porque si no aceptamos que el cambio tiene un riesgo, somos poco realistas. Hay como ustedes dijeron, hay razones de peso por los cuales yo prefiero quedarme en el molde. Porque esa sensación de seguridad que me da la rutina y la repetición es un hecho objetivo. Lo que ocurre, y me parece que ahí está un poco la clave de la cosa, es que esa rutina al espíritu humano no lo satisface, termina llevándolo a la insatisfacción. Y muchas veces, como hablábamos con Alberto otra vez, al dolor. Por eso el dolor es tan disparador del cambio, porque la mayoría de las personas necesitamos ese dolor, a veces insoportable, para decir, bueno, hasta aquí llegó mi amor y cambio. Y es que más allá todavía, profundizando aún más incluso, no solo no nos satisface esa rutina, es importantísimo que logremos observar que es ilusión. Que aun cuando yo me estoy sintiendo cómodo, yo quiero esta vidita acá de la sillita y estar acá tejiendo, esto estás operando como una ilusión. Sí, la rutina física le da a la psiquis alimento mentiroso para creerse un mundo que no existe. Exactamente. Es bastante sutil. Es muy sutil. Claro, pero la dinámica y la ironía de todo esto es que lo que se cuenta es ideal para ese estadio actual de conflicto en el que está uno. Entonces cierra por todos lados. El discurso, Claro. este discurso permanente te va Claro. narrando que está todo. Bueno, vamos a escucharlo a Krishnamurti en la voz de Leonora de Martino, de un texto justamente del mismo. Gracias. Nos estamos preguntando si todo este patrón de sentirnos lastimados, de conocer la tristeza de la soledad y la angustia, de resistir, de apartarnos, de aislarnos, lo cual da origen a más angustia, si todo ello puede tocar a su fin, ya se trate de pensar del dolor,
de perder alguna preciada creencia a la que nos hemos aferrado, o de la desilusión que llega cuando perdemos a alguien a quien hemos seguido y por quien nos hemos esforzado, entregándonos de lleno a él. ¿Puede también eso terminarse? ¿Es posible estar para siempre libre de todo esto? ¿Es posible si nos dedicamos a ello o si hablamos interminablemente al respecto? Tal como es ahora, nos damos cuenta de que estamos psicológicamente lastimados desde la infancia. Vemos todas las consecuencias de esas heridas. Vemos que las resistimos, que nos aislamos deseando no ser lastimados nunca más. Fomentamos el aislamiento y por tanto construimos un muro alrededor de nosotros. Y lo mismo hacemos en nuestras relaciones. Las consecuencias de estar lastimados desde la infancia son la angustia, la resistencia, el retiro, el aislamiento y un miedo cada vez más profundo. Y como ha dicho quien les habla, está el dolor global de la humanidad. Los seres humanos han sido torturados por las guerras, torturados bajo las dictaduras, el totalitarismo, torturados en diferentes partes del mundo. Y está el dolor de mi hermano, de mi hijo, de mi esposa, que se han alejado de mí o que han muerto. El dolor de la separación, el dolor que surge cuando uno está profundamente interesado en algo y el otro no lo está. En todo ese dolor no hay compasión, no hay amor. El fin del dolor trae consigo el amor, no el placer, no el deseo, sino el amor. Cuando hay amor, hay compasión y con ello sobreviene la inteligencia, la que nada tiene que ver con la inteligencia del pensamiento. Tenemos que mirarnos muy atentamente a nosotros mismos como humanidad y ver por qué hemos cargado con todas estas cosas a lo largo de nuestras vidas, porque jamás hemos puesto fin a esa condición. Es en parte por indolencia, es parte por hábito. Generalmente decimos, ello forma parte de nuestro hábito, de nuestro condicionamiento. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo liberarme de ese condicionamiento? No puedo encontrar respuesta. Iré a ver al gurú de al lado, o al de más lejos, o al sacerdote, o a este o aquel. Nunca decimos, mirémonos con mucha atención a nosotros mismos y veamos si podemos romper con eso, como con cualquier otro hábito. Uno puede terminar con el hábito de fumar, o el de las drogas, o el alcohol, pero decimos, ¿y qué importancia tiene? De todas maneras, estoy envejeciendo, el cuerpo se destruye, por lo tanto, ¿qué importa un poco más de placer? Y así continuamos con ello, no nos sentimos cabalmente responsables por todas las cosas que hacemos, o bien hacemos responsables de ellas al medio en que vivimos, a la sociedad, a nuestros padres o a la herencia del pasado. Siempre encontramos alguna excusa, pero jamás asumimos la responsabilidad nosotros mismos. Si realmente tuviéramos el impulso urgente, perentorio de descubrir por qué nos sentimos tan lastimados, podríamos hacerlo. Estamos lastimados porque hemos construido una imagen de nosotros mismos. Ese es un hecho. Cuando uno dice estoy lastimado, es la imagen que uno tiene de sí mismo la que está lastimada. Viene alguien y pone su pesada bota sobre esa imagen y uno queda lastimado. Uno queda lastimado a través de la comparación. Yo soy esto, pero algún otro es mejor. Mientras uno tenga una imagen de sí mismo, va a ser lastimado. Ese es un hecho. Y si no prestamos atención a ese hecho, retenemos una imagen propia, de cualquier clase que sea. Alguien clavará un alfiler en ella y seremos lastimados. Si uno tiene una imagen de sí mismo dirigiendo la palabra a grandes auditorios, siendo famoso, con una reputación ganada,
que uno desea mantener. Entonces, alguien va a lastimar esa imagen, algún otro con un auditorio más grande. Si condencemos atención completa a la imagen que tenemos de nosotros mismos, concedémosla atención, no concentración, sino atención, veremos que la imagen no tiene sentido y entonces desaparece. 1981. La madeja del pensamiento. Krishnamurti. Bueno, no quiero calificar porque como soy Krishnamurti iba a decir brillante, pero no, me reprimo. Bueno, antes de... Hubiera estado bueno, amigo, estuvo flojito en este escrito. Hubiera sido interesante. Antes de hablar con Gustavo, le quiero dejar la palabra a Pablo, que quería hacer una reflexión y quedó un poco inconcluso. Sí, lo interesante de todo esto es que cuando uno va estructurando a partir del dolor, la idea que se hace del mundo, las imágenes que construye de todo aquello con lo que se va relacionando, está tintado por ese dolor. Entonces, desde el vamos, todas esas construcciones... Uno ve desde el dolor. Uno ve desde el dolor sin saber que... Claro, justamente, claro. Así Es funciona una el ventana de dolor Sí. desde la cual mirás. Así funciona el trauma. Es Eso una, es. es una ventana que no ves que está. Claro. El mundo Claro. es así. La vida es así. Si supieses que está la ventana, por ahí la abrirías, pero como no sabes que existe, crees que es una visión directa de la realidad. Pero es una visión desde el dolor. Bueno, por eso yo creo que eso que vos acabas de decir es una analogía un poco pintoresca de lo que es el cuestionamiento. Porque sin irnos de mambo y hablar de observación o de reflexión, podemos hablar de un primer pequeño paso que es, bueno, me cuestiono si esto que estoy seguro que es así es realmente así. Claro, si la visión que tengo de la supuesta realidad es la realidad. Claro, si yo le pifio y estoy todo el tiempo en conflicto y todo el tiempo es un problema, Algo falla. algo falla. Claro, claro. Pero incluso sería interesante que aquellos que creen que tienen una vida absolutamente tranquila y bondadosa también, porque siguen habiendo ahí ilusión. Sí, es una falsa comodidad. Claro, a hay- eso me refiero. Claro, hay estrategias que funcionan, claro. Si yo me aíslo de todo, y bueno, sí, voy a mantener mis conflictos al mínimo, sí. Claro. Sí, tal cual, sí, eso es Claro. válido, sí. Claro, que al fin y al cabo está correspondiendo a ese mecanismo de defensa, supervivencia full, acá está todo bien. Pero es que el hecho mismo de existir es Pero escúchame, el ejemplo más burdo, ahora te damos, Gustavo, no te pongas ansioso. De repente, yo tengo una relación de miércoles con mi pareja, entonces tengo dos opciones. Una es la del riesgo, que es romper esa relación, y la otra es ponerme a mirar la televisión. y sí, Y sigo viviendo con esa pareja, y miro la televisión todos los días. Entonces, esa alternativa de mirar la televisión, lamentablemente, es la que muchos toman para beneficio de las empresas de televisión. Bueno, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué Hola. tal, Juli? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Gus? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? ¿Cómo va eso? Todo bien. hola Gus. ¿Cómo andás vos, che? Bien, bien. Bueno, vamos a ordenar la cosa. Ordena. Es que si vos no veníamos íbamos a seguir hablando Pero cualquier no cosa. era- Desordenados totalmente. Sí. No era Primero- patear el tablero que venía él. Primero, las personas que escuchen este programa por YouTube, pongan más lento la reproducción de YouTube, especialmente en el primer texto, porque como no se hacen pausas entre quién pregunta y quién contesta, hay medio ahí una ensalada. Entonces, eso por un lado. Segundo punto, se han tirado tantas ideas sobre la mesa en el programa, que también yo aconsejaría a las personas que escuchen, y es lo que yo voy a hacer cuando se suba este programa a YouTube, es un minuto, tic, y parar, es decir, una idea, parar y reflexionarla en profundidad, tratar de observarla en profundidad, ¿no?
Este tema central que yo creo que hace tabla rasa con todo el resto, que es lo que dice Krishnamurti, de la autoimagen, ¿no? Si uno permanentemente y a cada instante va observando su propia imagen en operación, muchas de las cosas que nos ocurren, que pensamos, que sentimos, no estarían ahí. Pero yendo al foco de lo que es el programa La Resistencia, tratar de observarla desde un lugar energético, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si en la vida de cada uno no hay ningún tipo de resistencia? Porque puede que también nos volvamos locos. Sí. O puede que destruyamos todo lo que nos rodea. Porque no solamente se trata de o desarmo mi pareja o veo televisión, sino que hay una connotación ahí mucho mayor, porque no solamente es mi pareja y la televisión, sino que es todas las interacciones sociales y toda la información que el universo nos está brindando de instante en instante. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que enfocarse en que la resistencia muchas veces también es como un acorazado. Desde un lugar nos puede hacer más lentos, pero desde otro lugar también ofrece ciertos niveles de protección. Bueno, sí, si no tendríamos resistencia, es decir, si no habría una justificación racional incluso para resistirnos, no existiría la resistencia. Nuestro cambio sería permanente y automático, cosa que no ocurre. Entonces, es obvio que racional, sí, oración. Y hay si uno lo observa. Cuando vos das el ejemplo, por ejemplo, te interrumpo 10 segundos, el ejemplo, o que en realidad lo di yo y vos lo repetiste, de la pareja que opta por separarse o mirar la televisión, es una simplificación, porque el tipo que mira la televisión a la vez por ahí tiene 3 o 4 hijos o tiene a la madre postrada en la cama y tiene una complejidad de existencia que lo lleva a mirar la televisión porque sabe que la otra alternativa no es solo separarse, sino enfrentar la complejidad de los vínculos que se pueden afectar, y ese miedo al cambio lo lleva a mirar a la televisión, ¿no? Creo que tiene que ver también con la justificación de la resistencia, digamos, para ser piadosos. En ese ejemplo que vos das, sí, ¿sería miedo al cambio o sería que la comodidad en el tobogán pesa más? No, ¿cuál no es el tobogán? ¿Cuál es el sub y baja? En el sub y baja pesa más que el miedo al cambio. Por todo eso hay que observarlo, ¿no? Es decir, la resistencia muchas veces también puede ser fruto de optar por caminos que a priori dentro de la ilusión de mi autoimagen me resultan mucho más cómodos, mucho más cortos, y que quizás después nos damos cuenta que no es así. Por eso digo, evaluar la resistencia desde un lugar de energía, ¿no? Porque en definitiva también yo creo que en el audio que subió Leonora, ese final donde Krishnamurti señala claramente la autoimagen, ahí está el asunto, ¿no? Porque esa autoimagen es la que, como ustedes antes dijeron, ¿no?, genera estructuras ilusorias que también son energía. Claro, porque vos fijate que en el ejemplo que tomamos de la pareja que toma la opción del televisor, y que yo decía que se autojustifica porque hay
otras implicancias, el tema de la autoimagen, como decís vos, es clave, porque si realmente yo lo que quiero es conservar mi relación con mis hijos y cuidar a mi vieja, y realmente es lo que más me importa, no me estoy mintiendo a mí mismo. Entonces la preservación, que implica quedarme mirando la televisión, tiene una coherencia sobre mi verdadera necesidad, porque no hay otra cosa que me motive más en mi vida que mis hijos y mi madre que está postrada. Ahora, el problema que está vinculado a la imagen es que muchas veces construimos pseudo satisfacciones, pseudo realizaciones, pseudas playas de descanso que en realidad son torturantes, son situaciones de tortura, ¿no? Hasta ahí, perdón, Gus, porque el ego es un músculo que hemos entrenado toda la vida para levantar la pesa de la resistencia. Entonces, sí, la resistencia es nociva en sí misma cuando tiene una dirección dentro de nuestro plano psicológico. Pero esto no quiere decir que lo vivamos con el peso que de forma objetiva tiene. Esta energía que vos mencionabas, Gus, es real y afecta y pesa y opera sobre, pero nosotros hemos entrenado toda la vida para levantarla. Claro, pero pensá una cosa, no puede ser que esta imagen, ¿no?, que entiendo que vos decís, la nombrás ego, sea una resistencia a su vez a la expresión del ser. ¿Qué tenemos en lo cotidiano de expresarnos desde un lugar amplio, ¿no? Desde un lugar, cuidado que no estoy hablando acá de mi verdad, sino estoy hablando de una amplitud interior que no busca o no tiene la intencionalidad del beneficio, sino por el contrario, lo único que le interesa es expresarse libremente, ser creativo, ser dentro de sus posibilidades libre, pero no la autoimagen. Hablo de algo muy profundo, que es lo que surge en el silencio, ¿no? Esa expresión vital. Entonces, hay que ver si ya de por sí esa autoimagen que formamos no es una resistencia a la interacción que hay entre la vida con toda su información que nos brinda y ese silencio interior, ¿no? Claro, pero ahí viene el tema famoso del huevo y la gallina, porque ¿por qué construiste esa resistencia construyendo una imagen si en realidad, en teoría, era más fácil ver las cosas tal cual son, ¿no? Entonces ahí viene un poco la sutileza y la complicación implícita en la estructuración psicológica de nosotros. Es decir, nuestra psiquis es muy brava, para no decir jodida, porque empieza a hacer cosas muy rebuscadas que ni siquiera sabemos por qué se fueron estructurando, pero que en un momento dado construyeron un monstruo, para darle un nombre medio patético, que dio esta imagen que vos crees que es la realidad y te alimentás permanentemente de esa imagen, ¿no? Sí, lamentablemente cuando estamos arrimando algo... Lo completamos el próximo programa, noche, dale. Sí. Abrazo a todos y buena semana. Un besito, Gus. Que estén bien. Buenas noches. Chao. Hasta el próximo martes. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.